varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está derramará. Y cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondió el rey: dijo el varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. A ver, vamos a ir una palabra de Dios sobre un hombre, ¿no? Sobre este profeta, ¿no? Que se iba a terminar ese reinado, ¿no? Que eso iba a llegar a su fin porque están haciendo lo incorrecto, ¿no? Y cuando fue a hablarle al rey, ¿no? La mano, como esas películas, ¿no? Que no sé si vieron La Momia alguna vez, que hay una escena, ¿se acuerdan? Que se le iba deformando la cara, ¿no? ¿Se acuerdan del pelado de La Momia? Bueno, ahí me dice alguien por lo menos que la vio, ¿no? Son todos cristianos ahora, nadie la vio. No estoy hablando de la última. Mi suegra me dijo: no, esa no la mire, la miro yo, ¿no? Porque dice: es mal, es re diabólica. Bueno, pero también te hace mal a vos. ¿No? Pero la uno hablaba, ¿no? Y tenía esos efectos donde se le transformaba la cara. Bueno, acá es de ese mismo tipo, ¿no? Pero se le transformó la mano, en mano seca, ¿no? Y la cuestión que le pidió al profeta de que le restaure esa mano, ¿no? Para demostrar el poder de Dios, ¿no? Dice así en versículo 6: entonces respondió el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente, ¿no? A ver, es la típica, ¿no? Cuando alguien te da una palabra de Dios o hay algo así, es como que muchas veces, yo lo he visto esto en predicadores, que por ahí dan una palabra de Dios y después es como que lo quieren a la persona llevar ahí, darle de comer o darle un presente o hacer, pero hay veces que hay una buena intención y hay veces que hay una mala intención, en el sentido de conocerlo, a ver, no, este es un hombre, es humano, también tiene falencias, ¿no? No era de Dios lo que decía, ¿no? Esta enseñanza tiene muchos aspectos, ¿no? Para no darle la atención que era Dios el que venía a hablar, ¿no? Entonces, para menospreciar la palabra, mira, este también, qué sé yo, o toma, o hace esto, o hace lo otro, tiene mal carácter, entonces se menosprecia la palabra de Dios. Pero él dice, pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Dice, porque así me está ordenado la palabra, por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel, ¿no? Dios le había dado instrucciones claras, que él tenía que darle la palabra al rey y que no tenía que volver por el mismo camino, no tenía que comer, no tenía que involucrarse en nada, tenía que ir y cumplir esa función, ¿no?
dice así, dice, entonces el versículo 11, si moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo, ¿no? Acá tampoco dice quién era, ¿no? Dice, y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día de Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey, y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno, ¿no? Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, ¿no? Y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy, ¿no? Ahí el profeta a ver, como diciendo, de profeta a profeta, decime, ¿no? Decime de pastor a pastor, de cristiano a cristiano, ¿no? Es como que lo pone al nivel, ¿no? Entonces dice, mas él respondió, le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque la palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, ¿no? Dice, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a la casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que la había hecho volver. Acá la cosa dice, y clamó el varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Hay aquí que unos que pasaban vieron el cuerpo estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyendo el profeta que le había hecho volver al camino, dijo, el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra que Jehová él le dijo. Y habló a sus hijos, bueno, y acá sigue. Pero, a ver, a lo que voy es a esto. Dios nos manda a hacer cosas, ¿no? Y esta es la esencia del mensaje, ¿no? Y hay veces que nosotros nos podemos desviar, porque Dios nos da una libertad de decisión, ¿no? Alguno puede decir, che, pero qué poco misericordioso que fue Dios en esta situación, ¿no? Alguno podría decir, ¿por qué? ¿Por qué a algunos les pasa, mil cosas y a en la primera le sucede esto, ¿no? Bueno, eso es una cuestión que Dios lo sabe, ¿no? Ahí yo no me meto, ¿no? Es un tema de Dios. Pero la realidad es que esas cosas o esas situaciones que nos suceden son situaciones que, y a lo que voy es a esto, que nosotros tenemos que, y esta es la esencia del mensaje, tenemos que fijar los ojos en Dios, no distraernos en las cosas, ¿no? Vamos a tener situaciones y cosas que capaz que hacemos que las hacemos mal, que las hacemos y estamos eligiendo un camino equivocado. A ver, hagamos la pregunta, si Dios te reseteara tu vida y te dice, bueno, ¿qué cosas no harías? Y bueno, algunos dicen, ¿sabes las cosas? Algunos dicen, capaz que no me caso, no sé qué dice. Algunos dicen, no sé, hago esto, hago lo otro, no sé. Hay muchas cosas capaz que uno dice, hizo cosas que están mal en su vida, ¿no? No hubiese hecho esto, no hubiese hecho lo otro, no hubiese, qué sé yo, no sé, no hubiese tenido ciertas amistades que me llevaron por malos caminos, no sé. Cosas que capaz que tendría otro carácter, seguro, ¿no? Porque
todas las cosas nos van forjando nuestro carácter, nos van forjando, algunos para bien y otros para mal, ¿no? Algunos se hacen más resentidos en la vida, se hacen más rebeldes, más odiosos, algunos más amorosos, ¿no? Y hay de todo, ¿no? Y eso nos va cambiando y modificando. Ahora, la pregunta, y eso lo podemos hablar mundanamente y humanamente, pero la esencia, ¿no? Y a lo que voy es que si Cristo es el Señor de tu vida, Cristo tiene que ser el centro. Y hay cosas que tenemos que preguntarle al Señor, ¿no? ¿Por qué? Acá habla del profeta, pero el mensaje, si bien es el profeta y uno puede hablar como en el Antiguo Testamento, que podría ser un pastor, pero en realidad nos está hablando la palabra de Dios a todos, que todos tenemos tenemos que tener esa dirección de Dios, ¿no? Tenemos que tener una dirección. Nosotros hoy en día uno se encuentra con gente que no sabe ni para dónde ir, qué es lo que tiene que hacer, pero porque por ahí no lee la palabra de Dios, no busca a Dios. Entonces, hay cosas que está bien, Dios nos da el privilegio, el regalo de la vida, pero está en nosotros en qué hacemos, qué invertimos, en qué hacemos para Él, qué hacemos de esa vida para hacer al Señor, engrandecerlo, y también para dar testimonio a otros y hacer algo por otros, amén. Porque no es que el hecho solamente de muchas veces hay gente que está bien en su vida porque en realidad tiene tantos problemas él que no puede prestar atención a otro porque está mal él, ¿no? Digamos, y hay veces que se entiende eso, ¿no? Porque por ahí hay personas que están muy mal, que una persona está saliendo de una adicción y la verdad capaz que no puede ayudar a otro. Primero se tiene que poner bien para poder ayudar a otro, ¿no? Y eso no está mal, ¿no? Pero el tema es que muchas veces hay gente que está solamente piensa en él porque vive en una vida muy egoísta. Entonces, nuestra vida tiene que transformar a otros, ¿no? Que cuando, a ver, ¿qué es lo que vamos a dejar a otros? ¿Qué es lo que vamos a hacer por otros? ¿Qué es lo que el Señor quiere en nuestra vida, ¿no? Acá cuando vemos la experiencia de este profeta, hay un mandato, ¿no? Del profeta joven que da la palabra, pero desobedece y vuelve y todos nos vamos a morir, ¿no? Pero acá lo que está hablando de que muere de una manera trágica, ¿no? Que morir de esa manera no era el propósito de lo que Dios quería, ¿no? A ver, la bendición de Dios viene de una manera y eso es la cuestión que nosotros tenemos que entender. La bendición de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere? En cada situación, cuál es el propósito de Dios? ¿No? Dice la palabra que todas las cosas les ayudan a bien, ¿a quiénes? Amén. Y a los que conforme a su propósito son llamados, amén. A los que conforme a su propósito somos llamados. Si Dios te llamó, ¿no? Él predestina tu futuro, ¿no? Amén. Si vos te estás llamando a hacer algo, Él te va a dar las herramientas para hacerlo, amén. Porque lo que hacemos es de Dios, amén. Y nosotros estamos dentro del propósito de Dios, ¿no? Entonces, todo esto va acompañado de alguna manera. A ver, si Dios te da cada día de tu vida, ¿para qué te lo da? ¿No? ¿Para qué te lo da? ¿Para vos? Para algunos dice, bueno, está bien, yo tengo que ayudar a mi familia, porque tengo hijos y esto, y eso no está mal, ¿no? Dice la palabra también, dice que no provea para su casa, no da testimonio, ¿no? No puede, amén. Entonces, eso no está mal, ¿no? Algunos dice, bueno, yo dejo a mi familia y me dedico solo a Dios, ¿no? Ha pasado casos así y hemos tenido graves problemas de mal testimonio donde se ha dado malos testimonios de esa manera, ¿no? Ayudando y diciendo, no, ayuda a tu familia, también serví a Dios, ¿no? Las dos cosas van acompañadas. Vos podés dar testimonio de Dios, ayudando a tu familia también, y a tu prójimo y a tu comunidad. Si vos sos mala persona, digamos, y en la iglesia levantás las manos, no, vos tenés que acompañar a todo, amén. Entonces, la cuestión acá es encontrar el propósito de Dios en nuestra vida, ¿no? Que primeramente el propósito de Dios es que servirlo, amarlo a Él, ¿no? Amar a nuestro prójimo, ¿no? Es caminar, ¿no? Es que Dios, que su presencia sea la guía, ¿no? De tu vida, ¿no? Desde que te levantás, desde que te acostás, ¿no? De que no estés solamente en ese nivel, en ese escalón, ¿no?
yo iba a hablarles de un rey, ¿no? Pero bueno, era un rey que se llama Ezequías, ¿no? Que él era un buen rey, ¿no? Pero lo voy a parafrasear, ¿no? Más o menos. Era un rey que era bueno, ¿no? Y había otro profeta ahí, en otra situación. Era el profeta Isaías, ¿no? Y este profeta que va, le dice, porque se iba a morir, ¿no? Se iba a morir. Entonces, en toda esa situación que se iba a morir, él le pide misericordia a Dios y le da 15 años más de vida, ¿no? Y esa situación, bueno, en esos 15 años no hizo las cosas tan bien como las había hecho antes. Es como que a vos te dicen, bueno, mira, te vas a morir mañana y le pedís a Dios misericordia para que te dé, y capaz que vos fuiste recontra correcto, no sé yo, no fumaba, no te drogaste nunca, nada, no saliste con mujeres ni nada. Y como Dios te da misericordia, bueno, voy a hacer todo lo como si viviera porque tengo pase libre, ¿no? Bueno, así medio así, más o menos pasó ahí. Ahora, tu pregunta es esta. ¿Vos sos un reprimido de que no podés hacer las demás cosas o realmente amás a Dios? ¿Entendés? Si nosotros amamos a Dios, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón, amén. Entonces, porque si a vos te dijera, no, voy a hacer y lo que nunca hice, y algunos dicen, no, bueno, qué sé yo, me voy a escalar el Everest, qué sé yo, voy a hacer, qué sé yo, cosas locas, viste, que a algunos locos le pasa, ¿no? Generalmente a los hombres dicen que a los 50, a los 40, no se la empieza a agarrar la locura y empieza a hacer cosas así, ¿no? No, y hay otros que no, y otros que capaz que no viven toda la vida como que van a vivir 150 años. Pero miren, les voy a contar una cosa. ¿Saben cuánta gente llega a los 65 años? El 10% de la humanidad. Es decir, que si tenés más de 65, agradecé a Dios, ¿no? Que se entiende. Ahora, la realidad es esa, entre 14 y es más, un 25% de la población mundial se muere antes de los 14 años. No se sabía, no hay una estadística mundial, no es que estoy delirando. Y entre 14 y 65 está el rango que más o menos toda la gente vive, ¿no? Está ahí. Pero el 10% es ese. Ahora, si superás eso, ahora, cada día es un milagro de Dios y nosotros tenemos que mirarlo en esa perspectiva. Amén. No lo hablo porque algunos dicen, pero esto es lo otro, sino hablemos en el sentido de que no somos eternos en la tierra, sino de que Dios tiene cada día y cada minuto depende de Él, amén. Cada cosa depende de Él, amén. Entonces, a lo que voy es a esto, ¿no? Nada te va a separar del amor de Dios, amén, ¿no? Dice la Biblia, dice su palabra en Romanos capítulo 8, dice, nada, que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada te va a separar del amor de Dios. Pero tenemos que fijar las cosas en Dios, en las cosas de arriba, que Él nos amó, que Él nos predestinó. Entonces, si cada día depende de Él, no es un día que vos lo tenés tuyo, sino que depende de Dios, amén. Y ese día que depende de Dios es el milagro que Dios te da. Ahora, ¿en qué lo gastamos? Dios es centro de tu vida en ese día, ¿no? Así como lo hablé, que vos podés hacer toda una buena obra, ¿no? Podés hacer todas buenas cosas, pero ese profeta que era anónimo, en su último momento, le pifió, digamos, ¿no? Porque podría haber dicho, aunque venga un ángel del cielo, si Dios dijo, amén. Entonces, pero en ese momento, le pifió y cometió ese error de volver, ¿no? Y la cosa. Ahora, nosotros tenemos que tener la luz, ¿no? De centrar los ojos en el Señor, que es el autor y consumador de la fe, ¿no? Para no equivocarnos. Como decía Pablo, estamos corriendo una carrera, ¿amén? Hoy se corrió en la media maratón de Buenos Aires. Cosa de color. Argentina, Buenos Aires, hoy se completó el récord mundial hoy, que lo hizo un etíope. No les voy a decir cómo se nombra, pues no sé ni siquiera cómo se nombra, pues un trabalengua como el nombre del muchacho. Ahora, ese hoy tiene el récord, Buenos Aires tiene el récord mundial, o por hoy, no sé, capaz que la semana que viene lo hacen en otro lado, de la media maratón más rápida, ¿no? Que la hizo este etíope. Así que bueno, algo pasó, algo de color.
Ahora, nosotros corremos una carrera. Estamos corriendo una carrera en Cristo, ¿no? Ahora, si vos corres y venís corriendo bien, venís haciendo, ¿no?, buenos tiempos y todo, pero antes de llegar a la meta, te quebraste, te lesionaste, se terminó, ¿no? Uno ve, me gustan a mí mucho las carreras de autos, ¿no? La Fórmula 1 hoy está muy de moda. Bueno, vos ves ahí, me acuerdo hace poquito, están compitiendo dos del mismo equipo, no sé si se acuerdan, los dos Mercedes, ahí Antonelli y Russell, ¿no? No sé si, bueno, los que conocen de autos. Y ellos dos, es re loco que tendrían que ser compañeros, beneficiarse, pero se estaban peleando por la posición, chocaron y quedó el tercero, quedó primero. Y faltando, no sé si 2 vueltas, hace poco pasó. Entonces uno ve esas cosas y eso es lo que a veces nos pasa, ¿no? Dice, como decía Pablo, no venga a ser que yo siendo heraldo, venga a ser eliminado, ¿no? Siendo ejemplo de conducta, siendo ejemplo en muchas cosas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que primeramente concentrarnos en el Señor, los ojos en lo que Dios quiere, echar a Satanás de nuestros pensamientos, de lo que viene, ¿no? Que el Satanás te va a querer influenciar tu vida, ¿no? Echarlo, pedirle al Señor claridad en tus pensamientos, que la vida proviene de Dios, que todo lo que respiramos es de Dios, amén, de lo que Él nos da, amén, y que nada nos va a sacar de su propósito, pero nosotros tenemos que cumplir nuestra parte, ¿no? Alguno por ahí viene y le dice, no, vos sabés que me vino esta persona y me aconsejó esto, o la verdad que yo no sé si ir o no ir a la iglesia. No, vos sabés qué tenés que hacer, ¿no? ¿A quién le pido? ¿Al Gauchito Gil o a Dios? Y vos decís, pero escúchame, no es que todos los caminos te conducen, a ver, Jesucristo murió por tus pecados. Hay cosas que no pasan, ya no tenés que saberlas, ¿no? No tenés que dudar, amén. Y si viene el diablo a influenciar tu vida, lo tenés que echar, ¿no? Porque eso no es una palabra de Dios, sino es una palabra de Satanás que viene, ¿no? Se va a disfrazar de un amigo, te va a decir, no, haz esto. Y cuando vos lees, contrastás con la palabra, la palabra de Dios dice esto, ¿no? No dice lo otro, ¿no? Capaz que, por ejemplo, alguno que toma malas decisiones, alguno hasta por ahí alguna mala decisión económica, y uno dice, pero ¿por qué tengo estas deudas? Pero por ahí no era el tiempo en su momento de tomar esas deudas, ¿no? Hoy vemos que están, bueno, una cosa que pasa, que están todos con los deudores, no sé, situaciones que pasan, bueno, de algunas personas que están pasando y que la tasa, no sé, sale un poco en las noticias, está todo ese tema, ¿no? Ahora, hay gente que capaz que se endeudó para comer y uno lo entiende y son situaciones que capaz que les están pasando un momento mal. Pero por ahí alguno dijo, vino el mundial, me compro la tele de 100 pulgadas, ¿no? Y bueno, y que la pague, y si la pague Montoto, ¿no? Tengo un tío que se llama apellido Montoto encima, de verdad. Encima es re loco, porque el alias dice que lo pague Montoto. Yo dije, no puede ser así. Otro chiste de color. Bueno, la cuestión es que gente que capaz que se mete y se embarca en situaciones que capaz que... Yo tengo un amigo, ¿no? Que se compró una camioneta terrible y no tenía plata para pagarla y salió a hacer Uber, ¿no? Y yo digo, pero no es así, fíjate, ¿no? Porque con una camioneta nueva, vos decís, pero esto no es para hacer eso. Si querés hacer eso, comprate un auto para eso, ¿no? Yo no digo que no la tengas, si la tenés, después tenés que andar pidiendo plata porque no le alcanza para pagar la cuota. Entonces, a ver, esas cosas que no estoy hablando de porque no por envidia, no, sino estoy hablando de que uno tiene que tener el sentido común, ¿no? De ciertas cosas, ¿no? De lo que Dios te manda. Dios a veces esas cosas no te manda que te metas en esas cosas, ¿no? Y uno dice, bueno, todo lo que viene es de Dios. No es así. Orá. Alguno dice, bueno, pero Dios no me bajó acá y me dijo, no, pero tenés que... Fíjate, la billetera te dice, gano tanto y gasto tanto. No, por fe, no, es porque vos sos un cabezón, ¿no? Entonces, o comer ciertas cosas que te van a hacer mal, ¿no? Vos decís, pero si Dios te da vida, no te da para que la malgastes, sino te está dando para que
para que tengas vida y vida en abundancia en Él, amén. Entonces, eso es pedirle la dirección al Señor, pedirle la sabiduría, amén, cómo te tenés que conducir, de qué manera tenés que caminar, de qué manera tenés que vivir, todas las cosas, amén. Si uno dice, bueno, me casé con este, mirá el que me... pero en realidad vos decidiste con quién te casaste, ¿no? Decidís esto, decidís lo otro, miralo, pedirle al Señor antes la sabiduría de qué te vas a meter para no meter la pata, ¿no? Porque muchas veces terminamos metiendo la pata y embarcándonos en algo que no era lo que... Hay veces que nos van a pasar pruebas, no estoy hablando de una prueba, una dificultad, pero no, vos no podés vivir toda tu vida épica, ¿no? Digamos, es la épica de todo, ¿no? No, lo épico, todo, ¿no? De hoy es una moda, está de moda, ¿no? Esa palabra, ¿no? De lo épico, ¿no? Vas de vacaciones y rompes 5 cubiertas y vos decís, che, pará, capaz que, o bien, no puedes ir toda tu vida la mala suerte, como alguno le podría decir que no es cristiano. No, es porque por ahí hay cosas que capaz que saliste con las 5 ruedas que estaban lisas, tomás ciertos riesgos que no son lo que Dios te pueden pasar. Sí, hay cosas que pueden pasar, que suceden, que uno dice, che, pero nada, esto... Pero Dios te va a dar la salida, amén. Y tenemos que confiar en el Señor, buscar al Señor en todas las cosas, amén. Pedirle al Señor que nos dé la revelación, nos dé la guía, ¿no? Que Él nos dé el sustento. Y si cometimos errores, pedirle al Señor de que tenga misericordia, ¿no? De nosotros, y que nos dé esa segunda chance, esos 15 años más, pero no para hacer, para romper la tarjeta de vuelta, ¿no? Digamos, mal en ejemplo, ¿no? Yo conocí una persona que sí, que tarjeta que le daban, la rompía, digamos, pero no la rompía así. Sacaba todo el crédito que podía y después no los pagaba, ¿no? Y bueno, no es así, ¿no? La vida no es así. Yo entiendo situaciones que te pueden pasar, pero hay gente que se quedó sin trabajo, tuvo que tarjetear para comer. Son situaciones diferentes. Ahora, hay gente que vive de esa manera y no vive todo el tiempo en esa cuestión, ¿no? Y nosotros tenemos que tener, no, porque me gusta esa ropa, me gusta esa zapatilla, me gusta y van y hacen, me gusta la tele así, yo quiero... Y vos decís, bueno, no, yo entiendo, y alguno se malinterpreta esas cosas. Pero por eso tenemos que tener los ojos, dice, y leemos este pasaje, en Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice así, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Poner los ojos en Dios, en Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que vos no tenés que desviar tu camino, ¿no? Que tenés que tener tu camino en Él. Ayer hablaba acerca, Martín, acerca de compararnos, ¿no? De ciertas cosas, ¿no? Y estaba buena la prédica. Pero hay dos cosas. Está bueno poner al otro de ejemplo, ¿no? Para ponerse una meta, y eso está bueno. Pero nosotros no tenemos que distraernos también, porque muchas veces empezamos a mirar al de la iglesia de allá o mirar ciertas cosas y eso también nos distrae, ¿no? Nos perdemos en lo que Dios quiere. Entonces tenemos que mirar a Él constantemente de lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Amén? Esta es la palabra que quería compartirles. Les invito a que se pongan de pie. Amén. Todos somos diferentes y el plan de Dios